La proliferación de dietas poco saludables y con exceso de calorías, el escaso ejercicio y los estilos de vida sedentarios han provocado que la obesidad sea un serio problema de salud pública en nuestro país. Es una enfermedad que puede empezar en la infancia, permanecer en la adolescencia y exacerbarse en la vida adulta. Cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 señalan que en nuestro país 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. Además, el índice de niñas, niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad es uno de los mayores en el mundo, ya que se presenta en 3 de cada 10. La obesidad propicia la gestación de enfermedades crónicas no transmitibles como la diabetes o la hipertensión arterial y son la principal causa de muerte en el mundo. Hacerle frente a este complejo espectro no es sencillo, ya que las causas de la obesidad son multifactoriales y las consecuencias diversas. La solución depende principalmente de una transformación de estilos de vida. En este programa, infórmate sobre los factores asociados a la obesidad y cuáles son las mejores prácticas para un manejo integral. Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Como ven el tema de hoy de la obesidad, mucha gente dirá, híjole, es que ya hemos oído hablar mucho de esto, pues no vamos a dejar de hablar de esto. ¿Por qué? Lo van a ver a lo largo del programa. Es un problema muy, muy serio. Y les pregunto a ustedes, cuando ven a alguien que tiene obesidad, ¿qué piensan? Híjole, ¿es que comió mucho? ¿Creen que ese es todo el meollo del asunto o hay más allá? La obesidad es un problema de salud pública del cual hay que hablar y vamos a ver hablar de todas las aristas que tiene esta enfermedad, también desde el punto de vista sociológico, que es muy importante porque vivimos en una sociedad, y la obesidad, yo en mi teoría, que ahorita me aclararán los especialistas, pienso que es un fenómeno social muy importante, las costumbres han cambiado y todo esto lo vamos a desglosar. ¿Por qué? Porque mientras más armas tengas tú en casa para prevenir, como decimos todos los lunes cuando hablamos de diabetes, hablamos de infarto, hablamos de prevención de cáncer. Aquí también esto es prevenible y yo creo que aquí lo que cuenta muchísimo es la educación. Entonces vamos a hablar el día de hoy de obesidad. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Me da Bien, mucho bien. gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Muy a propósito de la educación y de todo lo que tenemos que saber y el contenido que tenemos que manejar el resto de la población desde la niñez, porque eso es importante. Fíjate, hay un comentario que viene muy ad hoc. Gustavo Hernández nos escribe diciendo, mi mamá consiente a mi hijo con la comida. Esta es una situación o una problemática de educación, porque pareciera que entonces el caldito de pollo para el alma y todas estas cosas, o sea, la comida forma parte importante de lo emocional y lo vamos a poner entre comillas, porque es como una caricia, es como estar al pendiente, al cuidado, como si quien te alimenta entonces te quiere y te ama y así se demuestra. Yo no digo que no, por supuesto que sí, pero creo que también desde esa educación, desde esa percepción, cometemos socialmente errores donde después cómo le haces, ya nos indicarán nuestras y nuestro especialista, el cómo es que todas estas sustancias químicamente van generando entonces una dependencia y queremos entonces más alimento, porque si no, no nos vamos a sentir igual de bien como antes nos sentíamos. Entonces, desde la educación, pues es importantísimo y ya se va a ir desglosando poco a poco. Pero bueno, las redes sociales están abiertas para que ustedes puedan mandarnos sus preguntas y que más adelante les podamos responder. Recuerden, en el último bloque vendrán todas las respuestas. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, donde pueden encontrar el Facebook Live. También estamos en Instagram, donde todo el material se sube a dicha red para que puedan verlo y también para que puedan recomendarlo y compartirlo. En la línea telefónica, el número que tenemos para que se comuniquen es el 55 51 66 40 00. En internet, para poder seguir también el programa en vivo, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Bueno, ahora con mucho gusto saludo a nuestras compañeras y amigas Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos también la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, que ya vimos que son muchas estudiantes, en su mayoría, de hecho, mujeres, creo que nada más hay un hombre, ¿sí? Nos da mucho gusto que asistan aquí al programa. Y desde luego quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional del 11 y a nuestras y nuestro especialista. Ahorita se los voy a presentar, pero les quiero comentar que el día de hoy, unos minutos antes de las 11 de la mañana, vamos a tener el horario del Centro de México, el primer macro simulacro de este año.
Recordemos que un simulacro no es un juego y que se debe este ejercicio hacer adecuadamente porque de esto depende nuestra vida. Así que no debemos de olvidar las medidas que nos indica el protocolo de protección civil. Vamos de repente a interrumpir el programa para hacer esto exactamente. Ahora, antes de que llegue, les presente a los especialistas, vamos a ver este testimonio de obesidad. Vamos a verlo. Mi edad es 53 años, era una mujer de 53 kilos, ahorita estoy pesando 82 kilos y medio. Cuando me caso, llego a una familia donde el amor se transmitía a través de la comida. Y yo por tratar de convivir con mi nueva familia, ser aceptada, pues empecé a entrar en esa dinámica y de repente sin darte cuenta, yo ya tenía 20 kilos de más y de repente pasa el tiempo y yo me quiero embarazar, yo quiero ser madre. Y entonces llego con un ginecólogo y me dice, ¿sabes qué? Tienes que bajar de peso porque de otra manera no vas a lograr embarazarte. Y entonces alguien me conecta con estas clínicas que te dan píldoras de diferentes colores y de repente empiezo a ver que no tengo hambre, que me da mucha sed, que tengo insomnio, que estoy hiperactiva, o sea, todo el tiempo quiero estar limpiando la casa, quiero estar haciendo cosas, pero bajé muchísimo de peso. Voy nuevamente con el ginecólogo, le digo, ya estoy lista para ser mamá. Y entonces empezamos tratamientos, ¿no? Hormonales. Me embaracé. A los 3 meses perdí el producto. Entonces me vino una depresión, me refugié en casa, perdí el trabajo, empecé a tener problemas con mi marido en aquel entonces. No sabía yo que había apoyo psicológico, no sabía que había apoyo nutricional. Yo simplemente acudí con un ginecólogo. Y entonces ya me conecta con un endocrinólogo. Con él empecé a trabajar muy bien, con dieta, ejercicio. Empiezo a bajar de peso, pero me estanco. Entonces me dan medicamento, son anorexigénicos y pasa lo mismo que me pasó con las píldoras. Y entonces lo abandono. Me caso por segunda ocasión con una persona totalmente deportista. Yo dejo de fumar, dejo de beber alcohol. Pero para yo demostrarle mi cariño, ¿verdad? Yo le hacía guisados muy condimentados, le hacía pasteles, le hacía galletas, hot cakes. Y llegó un momento en que él me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que no me sirvas tanto, necesito nada más comer la mitad. Y a mi estómago lo que tú me haces está muy rico, pero me hace daño. Entonces, al principio, soy honesta, yo sentí muy feo, yo me sentí en un momento rechazada, dije, es que no me quiere. Pero ya después entendí el trasfondo, o sea, finalmente él no me rechazaba por mí, sino rechazaba la comida. Y lo que más me encantó de todo esto es que él me dijo siempre, no me interesa si estás gordita o con sobrepeso o flaca, yo te amo a ti. Vamos a presentarles a los especialistas para que comentemos el tema. En primer lugar, la doctora Teresa Shama Levy, bienvenida. Muchas gracias. La doctora es directora general adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública y coordinadora de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Nos acompaña también la doctora Karen Pedraza. Perdón, dije Pedrosa. Bienvenida, doctora. Gracias. Pediatra especialista en obesidad infantil y del adolescente. Está en la Clínica de Obesidad Infantil del Hospital General de México. Nos acompaña también la doctora Fabiola Núñez Zurita. Bienvenida. Gracias. Médica de deporte, jefa del Departamento de Atención Clínica en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM y seleccionada nacional de remo. Felicidades. Gracias. Y el doctor Fernando Pérez Galas. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Cirujano bariatra, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, miembro del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, certificado por la World Obesity Federation, miembro del International Federation for Surgery of Obesity y director del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico en Ángeles de las Lomas. Y además, parece ser que muy conocido aquí en Canal 11 por hace algunos años. Bienvenidos. Hablar de obesidad, ya dijimos, es un tema que es trillado, lo hemos hablado muchas veces, pero tiene tantas aristas y aquí no queremos quitar el dedo del renglón. ¿Cómo ven podemos definir un ambiente obesogénico y la relación que hay en nuestro país o la prevalencia de este mismo? Bueno, si me permiten, Claro. Al ser la responsable de la encuesta, creo que traigo los datos nacionales y los últimos. Quiero iniciar, antes de hablar de los datos de sobrepeso y obesidad, diciendo que ante un problema de tal magnitud en nuestro país, porque nos alcanzó el destino, tenemos que tomar acciones de esa magnitud. Entonces, no solo es hablar, sino es actuar. Y eso es lo que no estamos sabiendo porque vamos con estrategias micro.
y estamos permitiendo que siga creciendo. Ya nos alcanzó y nos superó. ¿Por qué no mejor decimos desde el principio cuál es la magnitud del problema? Bueno, es a lo que voy. Ok. El problema del sobrepeso y obesidad en nuestro país, voy a empezar con los niños. En los niños pequeños alcanza prevalencias de menos del 10%, del 8-9%. Estos son datos recién publicados del año 2018, de la ENSANUD 2018. Pero cuando los niños entran a la etapa escolar, alcanza el 35% de los niños. Y ya cuando nos vamos a los adolescentes, llega a cerca del 40%. Y aquí un tema muy importante es que antes hablábamos de que el sobrepeso y la obesidad era sobre todo en medio urbano, y en los adolescentes, sobre todo en las mujeres, ha alcanzado cerca del 40%. Es un fenómeno que tenemos que explicar y le buscamos mucho por dónde viene, si es por la actividad que dejan de hacer las mujeres, porque ya consumen los alimentos disponibles, que son ultraprocesados, porque ya alcanzó el medio urbano y el medio rural. Y hay otros factores, el que se casan más chicas, que se embarazan, hay muchos factores, es multicausal. Y bueno, llegamos a la edad adulta en donde el sobrepeso y la obesidad, yo esperaría que ya no crezca más, pero ya alcanzó al 75%. Es decir, que 3 de cada 4 adultos padecen sobrepeso u obesidad. Entonces es un problema gravísimo en nuestro país que está haciendo que los sistemas de salud ya no alcancen a cubrir, que colapsen. Entonces ya todos conocemos a alguien que tiene sobrepeso u obesidad, o nosotros mismos tenemos periodos en la vida en que empezamos a padecerlos sin llegar a estilos de vida saludables que son del entorno, de un ambiente muy grande. O sea, hay un ambiente y es macro. Nos vamos a cuestiones muy micro, pero es macro en donde si salimos encontramos puestitos en la calle y esa es nuestra disponibilidad de alimentos, con alimentos muy ricos en grasas. Los niños ahora, está aquí la médico en el deporte, que es especialista, pero su deporte es de dedo. Todo el mundo trae un celular. Si en los ambientes que nos desarrollamos, la convivencia es a través de la comida. Sin embargo, ustedes vayan a un restaurante y volteen a ver a las familias. Ya hasta los niños más pequeños tienen una tablet, un celular, en el cual esta es la relación, estamos comiendo, no vemos ni qué comemos, seguimos comiendo, pero estamos en este pues medio electrónico, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con un macroambiente y cuál es nuestra disponibilidad de alimentos. En nuestro país, una de las causas mayores son los sistemas alimentarios. Son sistemas alimentarios que ya la disponibilidad de alimentos nos llegan ultraprocesados y ya no comemos alimentos naturales. Son carísimos, somos productores de frutas, verduras, y estos alimentos ya nos llegan muy caros al supermercado. Entonces, pues esto hace que siempre es más fácil comprar algo ya procesado, que sabemos que es higiénico, es inocuo, y es a lo que tienen acceso nuestros niños desde chicos. Aquí quiero interrumpir para romper un mito que se ha tocado aquí varias veces. Esto no quiere decir que todo el mundo deberíamos de comer puro producto orgánico, porque eso es lo que la gente piensa, que tiene que ser totalmente orgánico, y entonces ahí nos estamos yendo a otro tema que no tiene que ver con hoy, que en primer lugar, si todo fuera orgánico, no habría para todo el mundo, porque tendríamos que acabar con todos los bosques posibles que existen. Entonces, ¿cuáles son los alimentos ideales para también, a la vez que hablemos del problema, la gente que nos esté viendo tome riendas de qué puedan hacer en su casa con los niños? No es lo mismo orgánico que natural, ¿eh? Exacto, por eso hice la pregunta. Por eso hice la pregunta a propósito, sí. Sí, yo hablo de alimentos naturales. Los naturales son frutas, verduras, inclusive los que tienen pocos procesos, como el arroz, el frijol, que en México, por ejemplo, era base de la alimentación el frijol, o inclusive la tortilla, que ha sido base de nuestra alimentación, ya lleva un proceso, el maíz. Esos son alimentos naturales con poco proceso, pero que hemos llegado y los hemos modificado. Por ejemplo, el frijol, que es muy bueno para la alimentación por su contenido de proteínas. Ahora, el consumo se ha disminuido y lo vemos enlatado, que tiene alto contenido en sodio, que ese es otro problema. Que yo creo que es bien importante hacer aquí la diferenciación, si están de acuerdo ustedes, son los especialistas. Primero, orgánico y natural no es lo mismo, no tiene que ser orgánica la comida, puede ser natural. A lo que se refiere a alimentos procesados es todo aquel que viene básicamente en una lata, que trae ya
una marca de algo. No es el típico, bueno, marca traen, no, porque hay diferentes distribuidores, pero no es como, es decir, es mejor comprar el arroz normal o el frijol normal a granel, las cosas, que comprarlos ya procesados. Sí, y la tortilla, por ejemplo, ya pasaron por un proceso mínimo de descascaramiento, se dice descascaramiento. Mira, lo que comentabas, Pepe, acerca de del ambiente obesogénico y de los alimentos procesados, hay que distinguir también una cosa. Hay ciertos procesos, como lo mencionabas, ¿no? Que ciertos procesos que le añaden preservación a la comida y que finalmente no afectan ni su cantidad calórica ni su palatabilidad, es decir, o sea, que le guste más a la gente. Los alimentos ultraprocesados están diseñados y están añadidos ¿para qué? Para que los consumas fácilmente, es decir, que los que tengan una vida en anaquel muy larga, entonces en cualquier lugar los puedas conseguir. Y dos, también tienen ciertos aditivos o añadidos, entre ellos saborizantes, preservadores, sodio, que es lo que produce que te sepa rico y que te produzca una sensación de bienestar. Eso es lo que tienen los alimentos ultraprocesados y lo que se ha visto que se asocia con el aumento de peso en la población en nuestro país y en otras partes del mundo. Otra de las cosas que vale la pena mencionar ahora en el tema del ambiente obesogénico es el tamaño de los platos. El plato actual tiene el 30%, te sirven ahorita 30% más en un restaurante de lo que sucedía hace 30 años. La base de la alimentación mexicana ha sido el maíz y el frijol, y hace 100 años no teníamos este problema de obesidad. Hace 50 años no teníamos este problema de obesidad. El problema de obesidad ha ido creciendo en los últimos 30 a 40 años y podemos hacer asociaciones entre qué ha pasado en México en ese periodo, entre ellos el ingreso de cadenas de alimentos ultraprocesados, ¿no? Y el aumento del consumo en la población sobre bebidas azucaradas. En México somos el país que más consume bebidas azucaradas, refrescos en el mundo. Consumimos 165 litros per cápita al año. ¿Esto qué quiere decir? Es medio litro por persona, por mexicano, y lo que diario. dices de porciones es clave. Tú vas al cine y te dicen, por 10 centavos más le doy una cubeta, claro, de una cosa así. Entonces, esto es el ambiente obesogénico del que estamos hablando. Tenemos una cápsula del panorama general. Vamos a verla y regresamos a seguir comentando. El panorama de la obesidad en nuestro país actualmente está en un nivel de epidemia. Desde hace un par de años, en el 2016, se hizo una alarma epidemiológica en nuestro país por los altos índices de obesidad y el porcentaje de población que tenemos de obesidad. Para ponértelo en números, el 72.4% de los mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. ¿Cómo lo catalogamos? Hay que recordar que la obesidad y el peso de un individuo lo medimos en el índice de masa corporal. El índice de masa corporal normal va de 18 a 25, 25 a 30 es sobrepeso y a partir de 30 es obesidad. La obesidad en nuestro país, el 34% de los pacientes, de las personas, tienen obesidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un índice de masa corporal arriba de 30. Y de ahí podemos ir segmentando la obesidad grado 1, que es la que tiene una mayor prevalencia, la obesidad grado 2 y la obesidad grado 3. Los estados que tienen mayor prevalencia, en los estados del norte, tienen una mayor prevalencia de obesidad por arriba de obesidad grado 2, pero los estados del sur o del sureste que en nuestro país representan los que tienen menores ingresos también tienen una incidencia importante de obesidad. ¿Esto qué quiere decir? Estados como Oaxaca tienen problemas de obesidad, estados como Chiapas tienen problemas importantes de obesidad y también estados como Yucatán y Quintana Roo tienen una prevalencia importante de obesidad. En México, prácticamente en todo el país, tenemos el problema de sobrepeso y obesidad muy grave. Antes del 2013 no era catalogada como una enfermedad. Y hay que entender una cosa, la obesidad es una enfermedad. No está diseñado el ser humano a tener un sobrepeso por arriba de 25 30 kilos. El cuerpo va a empezar a sufrir las consecuencias de tener el exceso de grasa acumulado en él. Son
tres esferas principales las que afectan el peso de una persona. Número uno es la genética. Hay alrededor entre 16 a 18 genes que codifican la enfermedad de la obesidad y de estos hay cerca de 400 puntos en donde se codifica información que afectan el peso y sobre todo en la ganancia y en la acumulación de grasa en un individuo. La siguiente es la biológica, es decir, cómo reacciona ese individuo a los factores externos y por supuesto la predisposición que tiene cada quien para aumentar de peso a lo largo de su vida. Y por supuesto que viene la parte social. La esfera social la podemos dividir en nuestro entorno, nuestro directo entorno, es decir, cómo me relaciono yo con la comida, cómo se relaciona mi familia con la comida, pero también la parte del ambiente obesogénico que incluye las propias políticas de salud pública y de alimentación que tiene el propio país. En México vivimos en un ambiente obesogénico. México es un ambiente obesogénico en casa, es un ambiente obesogénico en la calle, tenemos un acceso muy rápido a comida con alto concentrado de calorías y tenemos más acceso a harinas que tenemos acceso a frutas, por ejemplo, y incluso también las políticas públicas. En México, hay que decirlo también, México ha hecho un esfuerzo muy grande y somos el primer país que adoptó e impuso un impuesto al consumo de las bebidas azucaradas. México es el país que más consume bebidas azucaradas en el mundo. Entonces, hemos visto que se han tomado algunas medidas, pero como dijimos, estamos quedándonos cortos. ¿En dónde, si fuéramos a rascarle a la maraña, dónde está la raíz del problema? Yo comentaba una anécdota antes de entrar al aire que yo de chico nos prohibían los refrescos en casa. Y un día a la semana nos dan medio refresco de cola así en casa de mis abuelos y ese era así como salivar como perro de Pablo por ese día, pero no prohibidos en mi casa, así nada más no los compraban. Y yo siempre digo, si no hay a tu alcance algo, pues no hay, te acostumbras. Y mucho tiempo, durante años hice berrinche y ahorita agradezco profundamente a mis papás eso, porque eso siento que es una enseñanza en casa. ¿Qué tanto la educación en casa implica algo en esta patología? Oye, y déjame agregar a eso que tú dices, el por qué es en el común de la sociedad y no en nuestro país, en el mundo, decir es que lo que te hace daño es lo rico. Ahí yo creo que tiene que ver con la educación, porque estamos acostumbrados a que lo que paladeamos y nos sabe más rico es lo más grasoso, lo que contiene más azúcares, lo que tiene más grasas, en fin. Yo creo que es educación, porque si en un principio nos dicen esto es lo rico y no lo que tiene grasa, sino entonces nos acostumbraríamos justamente como tú a no beber refresco, ¿no? ¿Qué O dicen? si me permites, es el premio castigo, ¿no? Claro. A los niños, si haces bien, inclusive cuando iban al consultorio médico, te doy la paletita, Sí. ¿no? Te dejaste sí. vacunar, Del el dulce, dentista. el premiar así, porque eso es lo rico, sin acostumbrarnos a que nuestro paladar sienta, distinga los sabores, porque ahora ya no distinguimos sabores, ya todo es muy dulce, muy salado, muy ácido. No hay esta cuestión, y sí es la base, el hogar. Yo creo que la base es el hogar, pero la base, y aquí la doctora puede hablarnos ya de la obesidad en la etapa infantil, es la escuela, ¿no? ¿Cómo llegamos y nos relacionamos con los alimentos si el profesor es obeso? Y los niños hacen muchas cuestiones por imitación. Entonces, eso tiene que ver muchísimo, cómo nos van educando en casa. Como hemos comentado y lo mencionaba la doctora, la obesidad es multicausal. No hay algo de raíz, como lo comentaba, porque a lo mejor entonces ya lo hubiéramos encontrado y hubiéramos resolvido el problema. Pero es algo que incluye desde causas básicas, que nos vamos desde lo político, lo social, la economía, y pues nos vamos a las subyacentes, que es nuestro ambiente, o las inmediatas, que es nuestro autocuidado. Obviamente entra aquí las cuestiones ambientales o de herencia que se van transmitiendo Ahorita en la vamos familia. a hablar de ellas, sí. Entonces sí es cierto que una gran responsabilidad pues es dentro de la familia, porque los niños van a aprender lo que están viendo de los adultos, o como adultos nosotros les enseñamos pues todos estos hábitos que vamos adquiriendo, pues desde la alimentación, desde el dormir bien, el hacer ejercicio, una vida sedentaria. Todo eso lo vamos haciendo en casa, exactamente. Un niño va a aprender por imitación. Sí podemos hablar con ellos y les podemos
explicar y lo entienden. Pero la mejor forma en que ellos van a aprender va a ser por imitación. Si ellos ven que los papás comen saludable, lo van a hacer. Ahora bien, esto de los premios y castigos con los alimentos es muy importante y si es una situación que se presenta muchas veces donde los dulces o las bebidas azucaradas los utilizan como un premio. Entonces ahí ya estamos jugando con una parte emocional donde comentaban, ¿no?, que socialmente nosotros la comida la vemos también en entornos sociales o emocionales y si yo pruebo algo me va a llamar la atención y me va a remontar a lo mejor a alguna situación que yo viví. Entonces vamos creando algo emocional también. Es por eso que los papás no deben de utilizar, bueno, papás, abuelitos, el cuidador primario, porque también esto sucede, o actualmente las familias que ya tenemos que cuidan solamente la mamá y ven el fin de semana no premiar al papá. con comida. Exactamente, Lo no que- hacerlo ni premio ni Que castigo. eso creo que es bien importante. Lo que yo digo a los niños, foca, está haciendo berrinche, échale un pescado. Ya, se cayó. Pero si pasa, van en el coche dando lata, pásale un dulce y ya. Entonces ahí tú Cómete una sopita. estás no solo dándole algo que es dañino para su salud, pero estás generando esta relación emocional, exacto. psicológica con algo que a fin de cuentas es dañino. Doctor, algo quería comentar. No, mira, yo me acuerdo de mi abuela y de mi mamá, ¿no? Y aparte es comentario que me han dicho todos los pacientes. No te paras de esa mesa hasta que no te terminas lo que yo te serví. Oye, no tengo hambre, ya acabé de comer. ¿Por qué? Porque comí en el camión, porque ese día no tenía hambre. Ah, no, te lo preparé y ahora te lo terminas, o si no, no hay postre. Entonces, todo ese O el tipo de doble. condicionamiento, o el doble, ¿no? Entonces, todo ese tipo de condicionamientos, pues efectivamente empiezan en la infancia, pero los van atrayendo hacia la edad adulta. Tengo pacientes que me dicen, es que a mí me sirven el plato y yo no puedo dejar nada porque me siento muy mal. Porque me empiezan a decir, empiezan a recordar lo que nos decían, es que hay niños en África que no tienen que comer. Bueno, pues eso no es responsabilidad tuya, eso es responsabilidad de la ONU, del gobierno de África, o sea, hay cientos de personas antes de tu responsabilidad de terminarte ese plato. Entonces creo que debemos de cambiar la forma en cómo vemos Fíjense que ahorita en lo que va del programa se han dado tips muy importantes. Yo creo que esto es las porciones que son claves. Ya dijimos que ahora las porciones son gigantescas. Tener porciones adecuadas, evitar la premiación porque estamos metiendo ahí ya la psicología y vamos a ver a lo largo del programa lo importante que es la psicología también en esto. Porque ¿qué vamos a hacer aquí? Que aprendamos a evitar esta enfermedad. No se vayan, regresamos con ustedes después de este corte. Regresamos a Diálogos en Confianza. Todos los lunes anunciamos un proyecto llamado Tlalpan 2020. ¿En qué consiste? Bueno, pues este proyecto, además creado por el Instituto Nacional de Cardiología, tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Y para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio, en donde hay ciertos requisitos para poder hacerlo. A cambio van a obtener estudios gratuitos de laboratorios durante los próximos 10 años. Así que para todas las personas que quieran más información, pueden comunicarse al siguiente teléfono: 55 55 73 29 11, a las extensiones 24 300, 24 302 y 24 303 para todos las y los interesados. Así que no lo olviden, este proyecto Tlalpan 2020. A continuación vamos a ver esta cápsula que nos habla acerca de la prevención. ¿Cómo trabajar en la prevención de la obesidad? Ciertamente tenemos que entender que la obesidad es un problema que se gesta incluso no solamente desde los genes, la heredabilidad, sino cómo nosotros nos exponemos a un medio intrauterino que puede ser favorable o no, dependiendo de las condiciones de salud de la madre durante la gestación, dependiendo de la forma en la que se alimenta, dependiendo de los alimentos por los que tiene predilección, si realiza o no actividad física, si tiene un embarazo saludable en relación a su situación emocional y de estrés. Y cómo desde estas primeras etapas de la vida se empieza a desarrollar una programación metabólica que ciertamente va a persistir a lo largo de la vida.
Es importante entender que la programación de los sistemas de apetito-saciedad pues se empiezan a programar desde la vida fetal y que estas situaciones terminan de programarse en los primeros 2 años de vida. De tal manera que es muy importante, además de proveer recomendaciones de nutrición saludable en las madres, y bueno, tendríamos que empezar entonces también desde de los años previos a la edad reproductiva a concientizar a las adolescentes de tener un estilo de vida saludable con la intención de llegar a la etapa reproductiva en las condiciones de salud más óptimas. Esto generará que ese medio intrauterino sea saludable y bueno, evidentemente tendremos que promover también la actividad de la lactancia. Probablemente de las evidencias científicas claves que existen en relación a la prevención de obesidad, definitivamente está el hábito de la lactancia, que idealmente debería de promoverse los primeros 6 meses de vida y sin embargo hay algunos países donde se promueve incluso hasta los primeros 2 años de vida, cuando esos hábitos de lactancia pueden ser exclusivos en esos primeros 6 meses. Posteriormente tenemos que hablar de cómo podemos nosotros establecer una ablactación, es decir, una iniciación a los alimentos sólidos en los niños de una manera saludable. Creo que es importante que el personal de salud nos capacitemos en relación a cómo hacer una buena orientación en las familias en relación a promover esa lactación después de los 6 meses de edad. Un niño que tiene hábitos saludables, pues nosotros entendemos que muy probablemente desde el seno familiar existen este tipo de hábitos y que definitivamente en el niño con obesidad él representa solamente un síntoma de una enfermedad que hay en casa y que definitivamente cuando esto sucede hay otros miembros de la familia que tienen un problema de sobrepeso, obesidad. Es importante entender que el niño requiere de una estrategia de apoyo en casa. Los padres deben de entender que el niño no puede resolver solo un problema de tal magnitud y que además, pues ambientándolo nosotros, haciéndolo sentir importante en la familia y cómo podemos todos formar parte de ese cambio, pues eso va a hacer que el niño aumente su autoestima y que definitivamente pueda tener conductas mucho más asertivas. Antes de meterme de lleno al tema psicológico de autoestima de pacientes con este tipo de problemas, quiero hablar el papel del deporte y qué ha pasado en la historia con nuestros hijos en los últimos años. Bueno, claramente, y como comentaba Karen, es muy evidente que actualmente en las familias se ha perdido mucho la parte de la recreación, de salir a jugar a un parque, más allá de hacer un deporte, ¿no? Simplemente el hecho de que un niño se mantenga activo es de las recomendaciones básicas de la OMS, que un niño haga 1 hora diaria, los 7 días de la semana, no de ejercicio, sino de actividad física, básicamente recreativa y lúdica, ¿no? Yo recuerdo que se jugaba a las escondidillas, al lobo, tú las traes, todo eso yo creo que ya no saben los niños de ahora que eran esos juegos que corrías para todos lados, subías y bajabas por los lugares y eso creo que se ha perdido y se ha sustituido. ¿Por qué? ¿Y cómo podemos regresar a eso? Sí, desafortunadamente nuestra realidad actual lo hace un poco más difícil, ¿no? Digo, yo recuerdo de niña salía a andar en bici 1 hora con mis amigos y mis vecinos, cosa que actualmente es complicada por muchas situaciones, seguridad, tráfico, 1000 cosas, ¿no? Y sí, efectivamente se ha suplido en buena medida por videojuegos, por tablets, por cosas que definitivamente no son las más activas y que es la forma más fácil que tienen los papás, ¿no? De entretener al niño o darle la tablet, ¿no? Es bien común. Entonces, son niños que se acostumbran a actividades sedentarias, que siempre existen opciones, a pesar de que dejar salir a los niños a la calle ya no sea la opción más viable. Siempre está la opción de los papás llevar al niño al parque y hacer un juego supervisado, realizar actividades en cualquier cantidad de centros deportivos que tenemos, tanto desde clubes muy caros hasta centros deportivos subsidiados por el gobierno, que siempre hay alternativas, ¿no? Y que muchas veces el pretexto es no tengo tiempo o no hay en dónde hacerlo, pero realmente siempre hay forma de buscar opciones, incluso desde la misma educación, pensando en que los niños en edad escolar son los que son más susceptibles a estos malos hábitos, pero a la vez a tener un mejor aprendizaje. Creo que es una de las formas en que podríamos incidir, el fomentar las actividades físicas de una forma cotidiana en las escuelas, creo que sería una de las formas fundamentales en las que podríamos tener una... En ese sentido, yo quisiera mencionar, ya que nos hemos enfocado en niños, aunque es un problema de Ahorita todos. Vamos, ya quiero brincar a la obesidad. Ahí quiere decir que la escuela juega un papel fundamental. En el Instituto de Salud Pública tenemos un estudio y eso lo han de saber las madres de familia,
en donde los niños hacen a la semana en la Ciudad de México 9 minutos de actividad física. Que es ¿Sabes nada. qué es? 9 minutos. Entonces, eso aunado a que ya las dinámicas familiares han cambiado. Los padres de familia, ya la mamá trabaja y el papá trabaja. Ya ha crecido el jefe de familia, que es madre de familia. Entonces, en ese sentido, ya no hay tiempo. Por eso estos alimentos ya procesados o la comida rápida, el llegar y no compartir con los hijos estas partes recreativas que uno se podía mover, jugar avioncito o hacer lo que podía hacer. Y ya son cuestiones que tenemos que buscar estrategias para adaptarnos a este nuevo contexto en el cual la escuela juega un papel fundamental. Si los niños están 5 horas en la escuela y están sentados todo el tiempo, y recuerdo una escuela aquí en el centro de la Ciudad de México, por la calle Justo Sierra, que si ustedes van los lunes a las 8 de la mañana, escuchan: durante el recreo no corro. Entonces, ya en el momento de la actividad física donde se pueden mover, no corren. ¿Qué podemos darles de respuesta? Si se están haciendo únicamente 9 minutos, ¿qué sería lo ideal de tiempo que haga un adolescente, un niño, un adolescente y adultos? Nosotros también no nos hagamos de ejercicio al día. Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que sea hasta 1 hora diaria. 7 días a la semana. 7 días a la semana. Y en los adultos, 30 minutos diarios de actividad moderada y severa. La cuestión es que lo revertimos, hacemos como 4 horas de tiempo frente a pantalla y no hacemos nada de actividad física. Y en los niños eso es lo que pasa. Sí, la recomendación ideal en el caso de los adultos, como mínimo básico para mantener la salud, son 150 minutos de actividad moderada, de intensidad moderada a vigorosa a la semana. 150 repartidos idealmente en 5 días. Son 5 días de 30 minutos por semana de actividad aeróbica, que es un movimiento cíclico repetido, ya sea correr, caminar, nadar, bicicleta, cualquier tipo de estas cosas. Añadiendo a eso 2 días de fortalecimiento a la semana, trabajo de fuerza, que también es muy importante y que muchas veces olvidamos, que en el caso de los pacientes obesos tiene un papel muy importante, porque la masa muscular también tiene una parte metabólica súper importante que a veces dejamos de lado. Y también ejercicios de movilidad y elasticidad durante la semana, también en un par de ocasiones. Son como las recomendaciones generales básicas para mantenimiento de la salud. Y no es algo difícil, sí, doctora. Y dentro de estas recomendaciones, pues también es el tiempo de pantalla, muy importante en los niños. Hay que limitarla a 2 horas como máximo al día. Pantalla es televisión, tablet, videojuegos, celular, todo eso cuenta como pantalla, y dependiendo de la edad, menores de 10 años es 1 hora, mayores de 10 años 2 horas como máximo, dándole prioridad a cuestiones de la escuela. Me gusta que nos den así datos duros que la gente que nos está viendo puede tomar en cuenta. Oye, algunas consideraciones a tomar en cuenta. Hay personas que dicen, bueno, pero yo no me puedo inscribir a un gimnasio y tal. No es necesario. De hecho, antes pues no existían los gimnasios, existían, pero era para otro tipo, digamos, de actividades. Para mantener un ejercicio, ya decían, caminar, correr, nadar, ahí sí ya está un poco más complicado, pero para el fortalecimiento se piensa inmediatamente en las pesas, pero no necesariamente. Ejercicios como las lagartijas, las sentadillas, justamente sirven, las abdominales, para ir fortaleciendo todos los músculos de la estructura musculoesquelética. Sí, muchas veces cuando uno piensa en trabajo de fuerza se imagina a alguien muy musculoso que está todos los días 2 horas en un gimnasio, y no tiene que ser así, ¿no? Como les comentaba, el trabajo de fuerza de hecho es muy amable en cuestión de los tiempos que le solicita por semana a un paciente para mantener salud. 2 sesiones por semana, incluso con una sesión alguien que es sedentario empieza a tener beneficios, y realmente no todos los pacientes necesitan ni siquiera el uso de un gimnasio, ni de pesas, ni de aparatos de gimnasio. Pueden hacer trabajo con su propio peso, pueden hacer trabajo con ligas, con mancuernas, con muchos implementos que pueden tener en casa a un bajo costo, y que en realidad una sesión que involucre los grupos musculares más grandes del cuerpo les toma, en el mejor de los casos, entre 7 y 10 minutos, ¿no? 2 veces por semana creo que es algo que cualquiera puede hacer. Yo creo que esto es un consejo súper importante, no pensar el dinero va a ser un bloqueo para hacer ejercicio, ya vimos que no. Impulsar a los hijos a que hagan algo que les guste, y no estamos diciendo que necesariamente tengan que los niños, pensemos en lo más caro, tengan que tomar clases de equitación. No, claro. Una cascarita, está perfecto, salirse a correr, ¿cómo se dice cuando es correr, salto? Todo esto son... Juego lúdico. Lo indicado en los niños es el juego lúdico, que es lo que comentaban que hemos perdido. Entonces, motivar a que los niños hagan eso. Parte de reforzamiento de músculos, esqueleto, es con estos juegos que
tienen a veces hasta nombres de animales, ¿no? Hacer cangrejos, hacer las lagartijas, hacer las jirafas. Ranas. Exactamente, Sí. que eso involucra hacer fuerza con nuestro propio peso. Ok, sí. Perdón, y algo que mencionabas al principio fundamental es el ejemplo. Decía mi papá, la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Sí, claro. Entonces, si nosotros como papás no tenemos una actividad física pues, vigorosa y no hacemos ese ejercicio, pues ¿cómo pretendemos que Los nuestros hijos, hijos claro. vayan a aprender y que vayan con ganas de divertirse a hacer una actividad física o ejercicio? Y la otra es que muchas personas tienen o el ejercicio o el alimento. Y las dos son muy importantes. La alimentación y el ejercicio. No hay más importancia en una que en otra, porque dicen, no, es que esa pancita se debe a que no hace ejercicio. Pues es la alimentación y es el ejercicio. Son las dos Aunque cosas. en eso sí te quiero decir que al día de hoy, y no sé si a lo mejor ustedes conozcan, no, todo lo que es la actividad física complementa la parte de la alimentación. Sí. Entonces la alimentación juega casi, no hay una Es el cifra pilar. como tal, pero casi el 80-85%. Y la actividad física acompaña. La actividad física yo lo que creo es que te da futuro. O sea, uno cuando es más joven no lo piensa, pero te da el futuro. Entonces yo invito, por ejemplo, a la gente que no hace nada, sobre todo ya en la edad adulta, el empezar con 20 minutos caminando diario. Empiecen con esos 20 minutos y agréguenle. Y en ese sentido va a empezar su día diferente. O sea, te da la opción de pensar diferente, no sé por qué, pero te revitaliza. Oscar, ya tienes comentarios. Muchos, un anónimo nos dice, yo era esbelta hasta que tuve a mi primer hijo. De ahí empecé a subir de peso. A mi esposo no le gustó, hice dietas, bajé de peso y volví a subir. Y así me la he pasado desde mi primer hijo, haciendo dietas y subiendo de peso. Que para todas las personas que viven más o menos esta situación, y me refiero en cuanto a las dietas, esta es una palabra tan satanizada, vivir a dieta. Ya estoy cansada o cansado de vivir a dieta. Toda mi vida ha sido así. Yo he escuchado a muchos testimonios decir o comenzar con esta frase que sí es una verdadera lástima, ¿no? O sea, se sufre. Entonces, hay que disfrutar más bien de la dieta y saber cómo alimentarse. Vive desde un principio. alimentándote. Mira, sí, finalmente somos lo que comemos. Yo una de las cosas que le digo en el tratamiento de los pacientes, la obesidad se va construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Nadie nace pesando 50 kilos de más o de la noche a la mañana vas teniendo 50 kilos de más, y no se va construyendo. Y muchas veces eso se va asociando a eventos en la vida, ¿no? Puede ser el embarazo en mujeres, un cambio hormonal, puede ser una enfermedad, puede ser un evento psicológico fuerte como la pérdida de vida de alguien, de algún familiar. En fin, eso lo va a ir construyendo. Y lo que mencionabas de dieta, nosotros dejamos de utilizar la palabra dieta, lo mandamos hacia un plan de alimentación. ¿Por qué? Porque la dieta en automático te dice restricción y temporalidad. Es decir, ¿cuánto tiempo la voy a hacer y qué me vas a quitar? Y entonces yo puedo ser una persona muy disciplinada, que es el grueso de los pacientes, en donde durante un año te pueden seguir la dieta que tú les digas, pero en el momento que se cumple el periodo, entonces regreso a los hábitos anteriores. Y hay que reconocer que la obesidad, siendo una enfermedad, va minando ciertas respuestas fisiológicas en el cuerpo. Cuando uno va perdiendo peso el cuerpo, hay una cosa que se llama set point del peso, ¿no? Entonces ese set point ya lo llevaste a 120 kilos. Bueno, tú aunque vayas queriendo bajar de peso, la memoria, por así decirlo, la memoria metabólica de tu cuerpo siempre va a estar ya en el peso mayor. Entonces de ahí que se liberan ciertas hormonas y se mueve el cuerpo de tal forma de defender el peso superior. Por eso, si te fijas siempre en la historia de un paciente voy bajando de peso, llega un momento en donde me estanco porque se disminuye el metabolismo, ese metabolismo se defiende, y después hay otras hormonas, por ejemplo, la grelina, que va aumentando conforme nosotros pasa el tiempo y estamos en una dieta de restricción calórica. Esa hormona que se produce en el estómago va directamente al cerebro y le dice tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Eso más o menos se tarda 3 semanas en llegar a su pico. Entonces, lo normal o lo común es que el paciente te diga, oye, es que empiezo la dieta. La primera semana estoy muy bien, la segunda semana ya empiezo con ansiedad y la tercera semana ya no puedo más de la ansiedad, entonces rompo la dieta. ¿Y qué le dice la mayoría de las personas? Es que no tienes fuerza de voluntad. La receta antigua, que no ha servido de nada, es
pues quieres bajar de peso, deja de comer y muévete más, ¿no? Si esa receta hubiera dado resultados, pues no tendríamos el problema de obesidad que tenemos ahorita. ¿Qué podemos recomendar ahorita? ¿Qué podemos recomendar? Número uno, entenderlo que no es un problema de falta de voluntad, ¿no? Es un problema, como lo mencionaste al inicio, que es un problema multifactorial, que hay que hacer muchos cambios alrededor, que cuando alguien quiere bajar de peso tiene que ser apoyado por la familia, tenemos que apoyarnos en familia, ¿no? Un paciente me decía, Fernando, es que engordamos en familia, pero enflacamos en soledad. Porque cuando alguien quiere empezar a hacer algo para recuperar su salud, porque empezó con resistencia a la insulina, porque le detectaron hígado graso, que dice, tengo que empezar a hacer cambios, entonces resulta que a la hora de llegar a comer y decir, oye, pues eso es comida ultraprocesada, esto tiene alta cantidad de carbohidratos, no voy a consumir eso, entonces se empiezan a aislar. Entonces es uno de los factores que hay que cambiar, hay que empezar a apoyar en las estos personas cambios que están bajando de peso. Pero, y en ese sentido, tú dijiste algo fundamental. La dieta no existe, es la alimentación, o sea, es un sinónimo. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es el plan de alimentación de la vida. O sea, es de por vida, es comer bien. Hoy es comer bien y no satanizar los alimentos. Hoy, como en casa de tu abuelita, que tomaban medio refresco una vez a la semana, puedes hasta gozarlo, Claro. pero no hacerlo un hábito diario. Claro. El llegar y probar un pedazo de pastel, lo puedo hacer en un sí. día festivo, Y no pero pasa no nada. todos los días. Lo que nos está pasando es que todos los días Días estamos queremos eso. consumiendo todo lo eso. tenemos al revés, lo tenemos al revés. Acuérdate de ese refresco que te da tu abuelo. Mi papá no los daba y eran ya iba a hacer la marca, ¿no? Las botellitas de vidrio chiquitas, ¿no? Ahorita, pues incluso entre más grande el envase, más barato te sale. Claro. Entonces esas cosas, como mencionas, hay que cambiar. También hay un problema que cuando el agua es más cara que los refrescos, Exacto. entonces también es un problema de concepción desde un principio brutal, ¿no? No puede ser más Y barato. eso es un cambio estructural, porque el agua debe ser gratuita y debemos de disfrutar el agua. Es estructural porque nos tienen que garantizar como derecho humano el agua. Lo que nos venden es el PET, no Claro, es el lo agua. que te compras es la botellita. Ok. Mi recomendación sería, se acercan sí a especialistas que nos enseñen a comer de manera saludable. ¿Por qué? Porque gran parte de la población no lo saben, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mis papás nos daban jugos procesados, pero no lo hacían con la intención de dañarnos, sino No sabían. solo por el desconocimiento. Claro. Entonces, creo que hay muchas instituciones, hospitales, lugares donde se pueden acercar, donde pueden acercarse con un nutriólogo que les explique cómo es una alimentación saludable, cómo combinar los alimentos, porque a veces también comemos, digamos, del mismo grupo y no tenemos una alimentación saludable. Y balanceada. Exactamente. Vamos a ver esta cápsula que habla sobre emociones y obesidad. ¿Qué tiene que ver esto? Aquí lo tienen. En el 2013 se ve la obesidad como una enfermedad ya de salud pública. Recientemente, en los últimos 10 años, se han estado haciendo estudios en los cuales se han dado cuenta de que las personas que tienen obesidad generalmente tienen trastornos psiquiátricos, alteraciones afectivas, alteraciones de ansiedad o alteraciones en la alimentación como tal, como puede ser el trastorno por atracón o el comedor nocturno. Entonces, es muy importante que las personas que tienen obesidad tengan una valoración desde el aspecto mental, ¿sí? Porque no es nada más de que la persona empezó a comer muchísimo porque sí. Hay atrás ciertos como mecanismos, historias de vida que lo llevan a desregular la parte de la comida. Para una persona con obesidad, el entender qué parte de la obesidad necesita como tratamiento la parte de la esfera mental es muy complejo poder aceptarlo, porque a nadie nos gusta que al otro nos diga no estás bien desde el aspecto emocional, ¿no? Simplemente el reconocer tu propia emoción es muy complejo. Entonces es como empezar a educar o explicarle a la persona que junto con la salud física viene de mano la salud mental. Como dicen, sin salud mental no hay salud. El explicarles que generalmente cuando hay alguna alteración como depresión o ansiedad, a nivel cerebral se comparten muchos mecanismos con la obesidad y la enfermedad mental. Entonces es como irles explicando desde una parte, por así llamarlo, médica,
que si no se trata la parte de la depresión y la ansiedad, estos mecanismos no van a quedar al 100% regulados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que puede empezar a hacer dieta, pero si tiene de antecedente también una parte de depresión o de ansiedad, pues va a seguir comiendo, por más que quiera seguir llevando la dieta. Y que al final esto que le va a llevar a estar frustrado, a dejar el tratamiento para la obesidad y pues a darse por vencido como tal. Cuando la persona va entendiendo que sí es necesario manejar la parte emocional para realmente tener un tratamiento integral, los resultados a largo plazo se logran con mayor éxito. Cada caso hay que individualizarlo. Lo importante en el punto de acudir con alguien de salud mental es referirlo, ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra. Va a haber personas que tienen obesidad, a lo mejor tienen alguna alteración emocional, pero sin llegar a hablar de un cuadro depresivo como tal. Entonces, en ese momento, tal vez el acompañamiento únicamente por el servicio de psicología puede ser adecuado. Las nuevas reglas o las nuevas directrices acerca del manejo de la obesidad, lo que están hablando es de crear equipos multidisciplinarios, en los cuales el psicólogo tiene una gran intervención, pero también es necesario que sean valorados por el psiquiatra. Sobre todo pacientes que tienen obesidad, ya hablando de grado 2 y grado 3, sí es importante que un psiquiatra los valore para saber qué hay detrás de eso. Las emociones, ¿desde cuándo se le puso el dedo encima en cuanto a las emociones y la obesidad? Antes no se consideraba. Y quisiera saber de parte de cada uno de ustedes qué opinan de la emocionalidad y las emociones y si es necesario apoyarse con alguien. Doctora. Bueno, yo creo que sí es fundamental. Precisamente como Karen había hecho mención, no debemos perder el foco en que la obesidad, siendo una enfermedad multifactorial, uno de los principales factores que está ahí pues arrastrándose es la parte psicológica, ¿no? Pacientes con trastornos depresivos, con trastornos de la personalidad, con muchos trastornos psicológicos no tratados o ni siquiera detectados, están en mucho mayor riesgo, ¿no? Y evidentemente eso hace más difícil también la parte de la intervención. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos ese plus, ¿no? El ejercicio tiene uno de sus grandes beneficios. Comentaba la doctora que cuando uno hace unos 20 minutos de ejercicio diario se siente mejor y es real, ¿no? Realmente el ejercicio es una de las herramientas terapéuticas más grandes que tenemos, a pesar de que no es por sí sola la curación de la obesidad definitivamente. La dieta es fundamental en cuestión de una alimentación correcta, pero acompañarla de ejercicio facilita mucho más el proceso en el tema de que aumenta nuestro gasto de energía, pero además nos da otros beneficios a nivel de salud, mantenimiento de fuerza, incremento disminución de factores de riesgo cardiovascular, pero en la parte psicológica juega un papel muy importante, porque los pacientes que hacen ejercicio se sienten mejor, ¿no? Al principio es pesado, es difícil, como recomendación general, incluso esos 30 minutos que yo les decía diarios, hay quien los ve imposibles, ¿no? Que sale a caminar una cuadra y dice, no, espérate, media hora no lo voy a aguantar nunca. Y está bien, o sea, la idea es empezar. Incluso esos 30 minutos pueden dividirse hasta en abonos de 10 minutos. 10 minutos diarios, empezar con 10 minutos al día siguiente, unos 10 en la mañana, 10 en la tarde, ir incrementando gradualmente y además buscar esta parte de una vida más activa. Usar las escaleras, a lo mejor estacionarme más lejos en el estacionamiento. Estos cambios chiquitos de moverme un poco más van a hacer que el paciente se sienta mejor y a la vez sea más fácil su adherencia a un tratamiento, tanto en la parte nutricional como en la parte, en toda la parte global de tratamiento. Mira, es fundamental. Yo creo que la relación que tenemos con la comida tiene mucho que ver con nuestros sentimientos y en el manejo de muchas emociones. El peso de una persona es, y eso se lo digo siempre a un paciente cuando me va a ver, nosotros tenemos que ver la punta del iceberg. El peso de una persona, estamos viendo la punta del iceberg, pero hay que ir más abajo. Decíamos, la receta previa de pues muévete más y comete menos, pues eso no ha funcionado y tiene mucho que ver con el tema psicológico y el tema psiquiátrico. ¿Y eso por qué lo menciono? Si tú estás dando una pastilla para dejar de comer y no funciona, pues entonces tenemos que ir a averiguar por qué ese paciente está consumiendo más. Y por qué esa pastilla para anorexigénicos que no funcionaron, y ya sabemos que no funcionan, porque tiene que ser un tratamiento completo. Y esto tiene que ver porque el 30% de los pacientes, por ejemplo, tienen trastorno por atracón. El 30% de los pacientes con obesidad tienen trastorno por atracón. Muchas veces estos pacientes incluso son operados por cirugía bariátrica y ni siquiera han sido diagnosticados con ese trastorno.
otros pacientes que tienen trastorno de ansiedad generalizada. Su manera de tranquilizarse, pues es a través de la comida. Entonces, aunque tú le hagas un procedimiento bariátrico que le limite la cantidad de alimento que él pueda ingerir, pues el trastorno, si no curas la forma en cómo él está adoptando o está manejando la ansiedad, pues en ningún momento vas a resolver el problema y vamos a ver esos pacientes que pierden peso y después recuperan el peso. Ok, nos quedan 30 segundos, un comentario rápido sobre esto. Yo creo que todos esos kilos de más están sustituyendo algo y por eso comen. Entonces, hay que atacar estas causas de manera integral, no solo en la parte psicológica. Y antes del corte, bueno, ya no se alcanzó el corte, ni modo, ya no Perdón. dio tiempo. Vamos a regresar con ustedes. Todavía tenemos muchísimos comentarios que nos han llamado a ustedes, pero los leemos regresando al corte. Perdón. ¿Cómo ayudar a mi hijo o mi hija que tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Ese es el tema que mañana en Diálogos en Confianza vamos a abordar. Y es que después de probablemente un largo peregrinaje donde el diagnóstico no ha sido claro, por fin sabes qué es lo que tiene tu hija o tu hijo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tienen que hacerse tanto en casa como en la escuela ciertas adecuaciones para que entonces su conducta pues poco a poco vaya estableciéndose y quede todo mucho más equilibrado. ¿Qué es lo que tienes que ver por tus hijas? ¿Cómo tienes que educarles ahora? A partir de este conocimiento, de esta noticia, ¿cómo tiene que actuar la sociedad? Si todas y todos estuviéramos enterados de qué es lo que ocurre cuando alguien vive con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, pues entonces seríamos una sociedad mucho más informada y sabríamos qué hacer, cómo tratarles a cada una y a cada uno. Para eso es el programa de mañana precisamente, para tener toda esta información y entonces estar más cercanos a las personas que viven con esta situación, con este trastorno. No te lo pierdas mañana entonces en punto de las 9:30 de la mañana aquí por la señal del 11. Y ahora continuando con el programa tenemos muchos comentarios y se los agradecemos desde luego profundamente. Hablábamos hace unos minutos en el bloque anterior acerca de la importancia de lo emocional. En ese sentido, André nos dice, las emociones también influyen para el aumento de peso, por ejemplo, la tristeza, el enojo, la depresión, etcétera. Ve en tu interior, primero sana emocionalmente. Por eso decían, o una recomendación es hacerlo de forma integral, porque sí, efectivamente, hay un vacío que se desea llenar o las sensaciones lo tengo que cubrir, pero el vacío no es físico, sino es emocional en algunos o muchos de los casos. Por lo tanto, entonces sí también vale la pena. Hay muchos testimonios también que, por ejemplo, nos comenta Lanay o Lanaí. Se les enseña desde el kinder el plato del buen comer y la jarra también del buen beber, pero las niñas y los niños no hacen su comida, así que el problema es educar en conjunto con los padres. Mis hijos llevan todos los días fruta o verdura para el recreo y una gelatina o amaranto. Una vez al mes les pongo quesadillas o una torta. Eso sí, desayunan bien por la mañana, pero como los demás niños llevan generalmente chucherías, pues entonces se les antoja evidentemente. Charito nos comparte, yo tengo 20 kilogramos arriba de lo que debo de pesar. Tengo una hernia lumbar y 2 hernias cervicales. Los médicos que me limitaron en cuanto a ejercicio se refiere, pero me piden bajar de peso para evitar entonces la cirugía. Tomo medicamentos para desinflamar y dolor. Tomo productos naturistas para bajar algunos kilos, pero ni así lo logro. ¿Me podrían decir por qué o qué es lo que puedo hacer para ayudar a mi situación? Tengo un hijo, nos dice Airam Su, de 15 años con obesidad. Le doy una alimentación sana, hago ejercicio para que él se motive, pero ni así. Él hace mandados y pues le dan algo de dinero. Enseguida se lo gasta en chucherías. Me siento decepcionada porque parece que no le importa entonces su salud. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lograr entrar en la mente de las y los adolescentes? Porque están justamente en un periodo también de rebeldía y no es tan fácil. Ojalá, nos dice Blanca Estela, integraran la materia de nutrición desde el kinder. Desde pequeños deben de tener la información y es cuando absorben los conocimientos como esponjitas. Cuando era niña veía u oía que a los niños o niñas con obesidad les decían
qué sano está en tu hijo. De hecho, yo recuerdo un programa aquí hace muchos años, se decía, niño sano, niño gordo, niño sano. Pues sí, era lo que anteriormente se pensaba. Y también cuando los dos padres trabajan, lo fácil es ir por embutidos, sopas instantáneas, en fin, todos estos alimentos que se pueden preparar rápidamente y esos son pues, los que desafortunadamente hacen más daño. Nos manda saludos desde Toluca, muchísimas gracias. Ahora las parejas quieren seguir teniendo hijos sin brindarles el tiempo adecuado, nos dice Ileana Solís, para su alimentación y para jugar con ellos y que sean afectivos físicamente. Si no pueden con eso, entonces es complicado cambiar la raíz desde un principio, que también es un tema a considerar. No puedes estar con tus hijos e hijas para darles la educación y el acompañamiento que requieren, eso también complica las cosas. Nos dice también el arquitecto Ernesto Javier Martínez, la raíz está en cómo la industria alimenticia configura y diseña el mercado para que desde pequeños se apoderen de nuestros hábitos alimenticios y así seamos consumidores cautivos de los productos que a ellos convienen. Saludos y felicidades. Que este es otro punto. Todas estas medidas que se están tomando, incluso desde la presidencia hay consideraciones de estas nuevas normas de los alimentos chatarra que se anuncian por televisión y psicológicamente también hay una invasión hacia las y los consumidores desde la niñez. Y pues quién no va a recordar comerciales de productos cuando éramos pequeños. Yo todavía recuerdo los jingles o las canciones y pues no, ahora sí que seguimos recordando a todas esas cosas y no por echarle ningún producto, pero no nos hacen ningún bien, ¿no? No hay un bienestar en ello. Ahora, las porciones han bajado, pero luego entonces uno como niño hace la trampa y dices, ok, ahora viene en esta porción en lugar de venir de este tamaño como antes era, pero me como 5 de ellas. Entonces, ¿qué es peor? ¿Qué funciona? Hay reglamentos para que quienes se anuncian no lo hagan de forma tan exhibida. De hecho, había un comentario también en Twitter de una mujer que decían, a ver, si a sustancias como el alcohol o el cigarro están prohibidos ya anunciarse en los medios de comunicación, ¿por qué no hacen lo mismo con algunos productos que no alimentan? Bueno, si me permites, has tocado un punto crucial. Así como hablaron hace rato del impuesto al refresco, en este momento está ya casi por aprobarse la ley del nuevo etiquetado de alimentos, en donde van a aparecer los productos chatarra, yo no quería mencionarlo, pero lo mencionaste tú, en donde van a aparecer, no sé si van a ser con octágonos, que va a decir, es alto en grasas, alto en azúcares, alto en sodio, va a tener estas donitas, por ejemplo, pueden tener hasta 5. Y la gente tomar decisiones. Y la gente tomar decisiones, es un proceso educativo. Y yo creo que si nos conjuntamos todos, la sociedad civil, la industria alimentaria, el hogar, la familia, los académicos, la escuela, si nos conjuntamos todos con acciones, vamos a lograr hacer un cambio. En este momento está esta ley de etiquetado, está en las escuelas los lineamientos para la venta y distribución de bebidas y alimentos, en donde hay la prohibición de todo este tipo de alimentos chatarras, bebidas azucaradas, en los cuales cuando se les permitió estas medias porciones, bolsitas de papitas chiquitas o de pastelillos más chiquitos, lo que hacían, les disminuían el precio y podías comprar 2. Entonces salía lo mismo y ahorita la nueva norma oficial de los lineamientos prohíbe que haya este tipo de productos. Entonces, sí hay una cuestión de cambio, que tenemos que hacer la publicidad en los tiempos de televisión que no vaya dirigida a niños, esa es otra de las cuestiones. Tenemos que hacer este cambio, pero el cambio lo tenemos que hacer todo. Y voy a tocar el punto. Yo entiendo perfectamente a las mujeres que trabajamos, que tenemos la doble y triple jornada, ¿no? Luego llegar y aparte hacer tareas, la casa, todo esto que tenemos que hacer, tenemos que organizarlo y distribuirlo. Y en la medida que sintamos que es parte de nuestras actividades, y que la alimentación es para todos, si preparamos un platillo con nuestros hijos y llegamos y estamos preparando ese alimento que es rico, que él le metió, bueno, ahora métele a lo mejor unas gotitas de limón,
esto va a hacer que sea parte de la convivencia y la sociabilización con los alimentos. Yo creo que es clave entonces romper la estigmatización de la palabra dieta, porque dieta implica restricción, sino nada más aprender a comer adecuadamente. Y como lo han dicho ustedes aquí, no que prohíbas para siempre. Si a mí se me antoja un pastel de 3 leches y voy a ir a cenar el sábado, me puedo comer una rebanada y está bien, no pasa absolutamente nada. Pero no generalizar eso, como decían, hacerlo todos los días. ¿Qué hay y qué le podemos decir a la gente? Porque, híjole, otra de las cosas que vemos continuamente. Estoy tomando 17,500 cápsulas para bajar de peso y productos naturistas, te lo aclaran. Y todos estos suplementos que el doctor en la consulta me vende. Yo siempre digo, si un doctor te está vendiendo sus propios suplementos, ten mucho cuidado con eso, porque porque aparte te ponen a hacer ejercicio y a comer adecuadamente. Entonces dice, es que bajé, sí, pero estás haciendo ejercicio comiendo. No, pero además tomé suplementos, que lo más seguro es que no le hayan servido para absolutamente nada. Quiero que den su opinión sobre esto. Y en el mejor de los casos no le funcionó para nada, porque en el peor de los casos se están recetando medicamentos que en otra parte del mundo están completamente prohibidos. En este país, por desgracia, todavía tenemos ciertos medicamentos que en otras partes del mundo, por supuesto que no se otorgan. ¿Por qué? Porque incluyen hormonas tiroideas, incluyen anfetaminas y todo en la misma capsulita, ¿no? Entonces, creo que la solución y sobre todo la recomendación es ir con un grupo de especialistas que entiendan este problema de forma integral, que lo analicemos de forma integral y sobre todo que el paciente sea evaluado en todas las esferas que le afectan dentro de su peso, es decir, la esfera física, la biológica y sobre todo la psicológica y emocional. ¿Pero qué les puedo decir de todos estos test, pastillas y demás suplementos que vende la gente en sus propios consultorios para bajar de peso? Porque dicen, mira, ya bajé, sí me sirvieron. Algo creo que es muy importante, la gente asocia lo naturista, lo natural es bueno y no me va a pasar nada y es totalmente sí, yo digo, el cianuro errado, es natural. porque desafortunadamente, aunque sea algo natural, pues precisamente no sabemos qué efectos adversos puede tener. Yo me tomo un té y no sé ni qué estoy tomando, ni cuánto estoy tomando, ni qué me va a pasar, ¿no? Entonces, desgraciadamente es algo que al ser natural no tiene una legislación, pero como tal no tenemos ni pruebas de que funcionen, pero tampoco de qué otros efectos pueden hacer. Pero entonces el mensaje sería a la gente, puedes bajar de peso sin que te tapen de polvos y de... De hecho, perdón, lo que se ha visto, los estudios que se han visto es que el tratamiento es hábitos saludables. Incluso en los niños no se recomiendan medicamentos. Si en los adultos son pocos, en los niños la verdad es que no tenemos. Y cuando damos medicamentos es porque ya existe una complicación. El tratamiento en sí es una buena alimentación, ejercicio, dormir bien, romper el sedentarismo. Y bueno, todos estos cambios son realmente el tratamiento para el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué opinan todas estas gran cantidad de dietas que hay de moda? Porque a través de los años hemos visto una cantidad de dietas que tienen diferentes nombres y se ponen de moda. ¿Qué pasa con estas dietas y los rebotes? Ahora que la gente que me dice, es que estoy haciendo una dieta keto, y les preguntas qué es keto, no saben, bueno, a lo mejor no tienen que saber. Les digo, ¿le están medido cuerpos cetónicos? ¿Y eso qué es? No saben lo que tiene. Los cuerpos cetónicos son los que se producen con la dieta keto. Nada más como pura ensalada estoy en keto. Yo, ¿qué crees? Son hidratos de carbono. Entonces no estás en cetosis y se enoja. La gente se pone muy enojada cuando los desmientes de lo que estás creyendo. Todas estas dietas, la dieta de la luna llena, la dieta de... No, pues, 1000 nombres. Del perro agradecido. ¿Ese cuál es? No la conozco. Conozco el jabón. ¿Cuál es la dieta del jabón? El jabón del perro agradecido. Ah, no, es que me decía una amiga, híjole, es que yo ya hice la dieta del coyote. Y ¿Cuál decía, es esa? comes todo menos coyote. Entonces, inventan miles de cosas. ¿Nos pueden dar su opinión sobre las dietas de moda? Mira, lo que se ha visto finalmente en los estudios grandes y digamos, la evidencia vista desde arriba, es decir, toda, ¿no? Lo que hemos logrado entender es que independientemente del tipo de dieta que se lleve, es al final, ¿no?, la cantidad de calorías que se ahorre. Es decir, debemos de conocer después de una evaluación pues cuántas calorías es la que gasta tu cuerpo y de ahí tienes que reducirlas. Y para eso tienes diferentes estrategias. Una, la que está ahorita más de moda es la dieta keto, seguida ahora por los ayunos intermitentes. Y los ayunos intermitentes bien hechos sí han demostrado que tienen
un buen efecto en la resistencia a la insulina, por ejemplo. ¿Qué es un ayuno intermitente bien hecho? Bueno, número uno, supervisado por un especialista, ¿no? Y después, pues, tienen diferentes técnicas de restricción de alimenticia, ¿no? Es decir, que no comas durante determinadas horas para después romper el ayuno, que hay que saber cómo romperlo, ¿no? Para tenerlo, digamos, como una estrategia para reducción de calorías. Lo que se ha visto en pacientes que tienen resistencia a la insulina, pues es que mejoran los parámetros en resistencia a la insulina y mejoran también los parámetros inflamatorios. Ok. El problema está en cuando esas dietas no son supervisadas por un especialista, ¿no? Yo me meto a internet, busco una página y entonces ya bajo mi dieta. Cualquier dieta, milagro que prometa que en un año vas a estar en 20 kilos menos, muy probablemente o no sea cierta o no sea segura, si no está supervisada. Entonces eso es importante, que algo que hemos platicado, lo fundamental es generarse hábitos saludables. No hay una dieta, o sea, yo no le echo nada a la dieta keto, hay a quien le funciona muy bien. La realidad es que una dieta debe ser supervisada por alguien que sepa. Debe ser balanceada y básicamente es la que el paciente pueda hacer, la que el paciente tenga la disponibilidad de adherirse, de seguir, que sea balanceada, que cumpla sus requerimientos y que sea segura para él. Oye, pero acabas de mencionar algo que yo creo que no le va a gustar a la mayor parte del auditorio. Si algún especialista te dice que en un año vas a bajar 20 kilos, no le creas. Un año se van a quedar muchos. Un año, o sea, no voy a poder bajar en un año 20 kilos. O sea, me debo llevar ¿cuánto tiempo para bajar qué peso? Mira, lo que hay que entender es que no se subieron esos 20 kilos en un mes. No hay que pretender bajarlos ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Lo que mencionabas, Fabiola, pues es que el que te ofrezca que lo vas a bajar rápidamente, pues muy probablemente te está queriendo tomar el pelo, ¿no? Y en realidad yo vuelvo al inicio de esto, ¿no? Tenemos que ir a hábitos que son un estilo de vida, porque esto de pensar, estoy a dieta, ¿cuántas? Sobre todo las mujeres, ¿no? Estoy a dieta, hoy es lunes, la rompo mañana, empiezo el próximo lunes. Entonces, si yo la rompo mañana, por así decir, me como ese pastel de 3 leches que se me antojó. Entonces llego, me lo como hoy, pero ya sigo con mi alimentación rutinaria que no tengo por qué sustituir. Quito sodio, o sea, esa es una cuestión muy importante. Le meto más verdura por meter más volumen, daño menos el ambiente con eso, porque esa es otra de las cuestiones. A nivel mundial, ahorita está la serie Eat Lancet, que no me voy a meter en eso en este programa, pero ¿cómo estamos dañando con los alimentos ultraprocesados y con las carnes? ¿Cómo estamos dañando el planeta? Entonces, en ese sentido, empiezo a meter más alimentos que me den saciedad, que son deliciosas, las ensaladas son deliciosas, como una pequeña porción de alguna proteína animal, que puede ser carne, pollo, pescado, huevo. El huevo es delicioso y se estigmatizó por mucho tiempo la leche. Y le doy mucha variedad a mi alimentación, dándole variedad, como sabroso, y además me estoy nutriendo y no me estoy dañando. Yo creo que eso es a lo que tenemos que trascender. Y como hemos dicho aquí, ¿cuánto invertiste en esos 20 kilos? Pero no solo de consumo, ¿cuánto le invertiste en dinero? Porque le invertiste muchísimo. Y ahora, el irlo quitando eso también cuesta. Y te va a dar una alimentación más saludable, te vas a sentir mucho mejor. Y no hablemos de dieta. Por favor, este país, el problema ya es del país, es de salud pública. Hablemos de alimentación saludable. Que yo creo que esa es la clave, porque a fin de cuentas, si tú comes tus alimentos 3 veces al día y colaciones, puedes comer perfectamente saludable y no tener nada de obesidad ni de sobrepeso, porque ese es otro que comentamos ahorita que voy a pedir que comenten. Todas estas dietas que están de moda, pues qué bueno si te ayudan o no, y veremos cómo va en rebote. Luego gente que me dice, me estás dando hasta suplementos keto. Y yo, pues el chiste es que tú produzcas, te están sacando dinero, más bien, no que estés comiendo productos keto que no te van a servir para absolutamente nada. Pero decíamos, la gente tiene una mala percepción de la obesidad. Quieren que para que seas obeso tengas que ser de algo de lo que ves en la televisión o ves una persona que no se puede mover. Y no, empieza muchísimo antes. Mira, justo le acabas de dar al clavo a una de las cosas que yo les digo a los pacientes, porque hay incluso un programa en televisión que se llama Aquí los Mortales, en donde sale un doctor que está en Houston, un cirujano bariatra que se dedica a operar cirugía bariátrica y pone los casos de obesidad
mórbida, de pacientes que tienen 200, 300 o más kilos de sobrepeso. Entonces empezamos a generar una idea de que un paciente obeso que tiene problemas es un paciente que tiene 200 kilos de sobrepeso, y eso no es la realidad. O un paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica es un paciente que debe de tener más de 100 o 150 kilos de sobrepeso, y eso no es así. Hay un estudio que hicieron en la Universidad de Londres, publicado hace un par de años, en donde decía cuál es la probabilidad que tiene un paciente de llegar a su peso normal de acuerdo a su índice de masa corporal. Un paciente por arriba de 30 tiene 1 en 207 pacientes. Un paciente en grado 3 es 1 en 1207. ¿Sí? Entonces, ¿hacia qué voy? Pues en número 1, la prevención, no llegar allá. Claro, no llegar hasta allá. llegar allá. Y lo segundo es buscar ayuda cuando empezamos a tener ese sobrepeso. No esperar a que veamos ese paciente con 100 kilos de sobrepeso, porque en algún momento tuvo 30, en algún momento tuvo 40. Y otra de las cosas que pasa con la enfermedad de la obesidad es que llega un momento, que todavía no sabemos cuál, que cuando se almacena demasiada grasa en el cuerpo, se pierden todos los mecanismos regulatorios del peso. Y todo lo que sucede en el peso es seguir ganando peso. Entonces, muchos pacientes te dicen, bueno, yo en la universidad traía 10 kilos de sobrepeso, después entré a trabajar a un banco, entonces estaba todo el día sentado y fui acumulando un par de kilos al año. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener un automonitoreo. Pero, ¿sabe qué, doctor? Llevo 6 meses, que haga lo que haga, cada semana que me peso estoy acumulando kilos y kilos y kilos. Y eso es cuando ya la enfermedad rompió todos los mecanismos de defensa que tiene el organismo. Pero aún así pueden bajar de peso. Pero aún así, por supuesto, pueden bajar. Ahí, bueno, algo que también es importante, y el concepto, la definición como tal de obesidad únicamente se enfoca a la parte del índice de masa corporal, que es una correlación de cuánto peso contra cuánto mido. Pero algo que no toma en cuenta y que también es fundamental es la parte de la composición corporal. Y en esa parte el ejercicio tiene una parte muy importante. Explícanos. Porque cuando un paciente, incluso en sobrepeso, ni siquiera necesita estar en obesidad, su porcentaje de masa muscular, es decir, la cantidad de músculo que tiene en su cuerpo es menor, es mucho más propenso a seguir subiendo de peso, a tener otra cantidad de enfermedades. Entonces, cuando ya un paciente que tiene ya todo ese desequilibrio en cuestión de homeostasis, de regulación. Homeostasis es el equilibrio. Sí, de regulación para poder bajar de peso, el aumentar la masa muscular por medio de ejercicio, y específicamente en el caso de los pacientes obesos, el ejercicio de fuerza toma importancia en ese sentido, nos ayuda mucho más en la parte metabólica a tener una regulación más controlada. Y porque para poder eso la bajar gente de no lo peso. sabe, pero mayor masa muscular es mayor gasto de energía también. Sí, y a la larga también, mencionaban por acá la doctora, el ejercicio y la fuerza nos da futuro, nos da calidad de vida. Entonces, en un paciente que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, el hacer ejercicio de fuerza y aumentar la masa muscular lo hace más metabólicamente más activo, pero lo hace más sano. O sea, digamos que de esta forma podemos mejorar su condición de salud a pesar de que no esté bajando de peso de una forma perceptible. Y otra situación importante que ha sucedido es la imagen corporal que tenemos se ha distorsionado un tanto. La prevalencia que nos comentaba la doctora al inicio, tanto en adultos y niños, hace que nosotros empecemos a normalizar la imagen que veamos. Entonces, cuando empiezan con sobrepeso o obesidad, no lo notamos como tal, sino notamos que a lo mejor es una persona normal. De ahí, o con un peso saludable, pero de ahí la importancia de acudir a nuestras valoraciones, que los niños los lleven a valoraciones para peso, talla, un crecimiento adecuado para ver si realmente está en un peso saludable o ya está en sobrepeso o en una obesidad grado 1 y no llegar a obesidades grado 3, obesidades mórbidas. Entonces es importante la prevención y que nos estemos checando constantemente. Yo creo que la palabra clave del día de hoy, como es casi todos los lunes aquí que hablamos de salud en Diálogos de Confianza, es prevención. Pero para poder prevenir necesitamos tener armas de conocimiento. Entonces, por eso es el objetivo del programa. No busques la solución. Mucha gente que nos está viendo ya tiene obesidad y ya hemos hablado de cómo pueden empezar a moverse de poquito a poquito y aprender a comer. Yo siempre digo que los licenciados en nutrición están subvaluados. Y tristemente también hay muchos que no son y dicen serlos. Pero existe el Colegio Mexicano de Nutrición para que se acerquen con gente que sepa y les pueda educar a cómo comer adecuadamente. Porque yo digo, por ejemplo, el ejemplo de cuando nosotros éramos chicos, no había conciencia tanto de la calidad de alimentos, y yo en casa de mis papás había pues, comida grasosa, se freían las milanesas, que por cierto eran deliciosas, cosas así, pero
pero hacíamos, como dicen, muchísimo ejercicio. Todo el día estabas afuera y comías y te restringían el postre, nada más era un pedacitito. O te morías de ganas de más. Y yo digo que una amiga me dice, hijo, es que pobres de mis hijos, yo les doy galletas porque les encanta. Le dije, no las compres. Si no las compras, no hay en la casa, entonces no hay que comerla. Ay, pero pobres, no, pobres del daño que les estás haciendo, porque esos niños que tú dices, ay, pobrecitos que se coman pasteles y galletas, porque las galletas deliciosas, que son deliciosas y vienen en un tubo, te comes una, lo siento, no es cierto que te comes una, te dejas ir, te dejas ir. Te dejas ir. Como foca en tobogán. Exactamente. O el eslogan ese de las papas. No puedes comer no te solo puedes una. También, felicidades a quien haya inventado esa maniobra de mercadotecnia, porque también tienen toda la razón del mundo. Pero ahora, permíteme, yo lo que quiero decir es, voy a decir algo de la doctora y te voy a contestar. Ajá. Fundamental, el monitorear el peso. Vas, lo conoces, pero lo monitoreas. Nosotros como adultos, cada semana debemos de pesarnos, una vez a la semana. Si comí de más, ni modo, me enfrento a la báscula. No es mi enemigo, es mi amigo que me va a enseñar a cómo estoy. Y lo mismo con los niños, tenemos que saber. Y de lo que te digo de a que no puedes comer solo una, yo invito a las amas de casa, madres de familia, a los hombres que se sienten que son menos obesos que las mujeres, y eso no es real, a que lleguen y hagan el ejercicio de pesarse y decir, yo debo de pesar 50 kilos y peso 52 o peso 54, que eso no hablaría de obesidad. No les voy a decir mi peso, pero si yo debiera pesar a eso, llegar y comprar o visualizar 2 kilos de carne, sí, son 52 kilos. Esos 2 kilos, imagínense de lo que estoy hablando. O si me voy a tomar un refresco, ¿quién le daría a su hijo 12 cucharadas de azúcar? Eso es lo que le estamos dando. Vamos a hacer un corte, pero recuerden que tenemos el macrosimulacro. Ahorita a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, se realizará el primer macrosimulacro de este año. Recordemos que un simulacro no es para nada un juego, mucho ojo, y que de este ejercicio puede depender nuestra vida. Eventualmente lo haremos ahorita nada más como simulacro, pero si esto fuera en serio, si sabemos hacerlo adecuadamente, nos podemos salvar. Así que no debemos de olvidar las medidas que nos indica el protocolo de protección civil. Esto se va a llevar a cabo por toda la Ciudad de México. Es bien importante que estemos conscientes y todos aquí lo vamos a hacer. Primero que nada, conservar la calma, porque eso es lo primero que perdemos. Los gritos y echarse a correr, la calma. No grites, no corras y no empujes. Todos tenemos que buscar el momento adecuado y nos van a estar guiando qué hacer. Dirígete a los lugares de menor riesgo previamente que ya están seleccionados. Nos van a avisar cuáles son ellos para que nos dirijamos a estos lugares. Si estás en un cine, en un auditorio, o en un estadio, o en un foro de televisión, ponte en posición de seguridad. ¿Cuál es la posición de seguridad? Ambas manos cubriéndonos la cabeza y colocárnosla junto a las rodillas. Si ya no te da tiempo de correr o de irte a donde te mandan, esta es la posición. Y por ningún motivo uses los elevadores. Aléjate de objetos que puedan caer, deslizarse o romperse. Si es posible, cierra las llaves del gas, baja el interruptor de electricidad y evita encender cerillos. Regresamos nosotros en un momento, vamos a ir a este simulacro como va a estar sucediendo por todos lados. Ahorita regresamos con ustedes. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a ver a continuación bien hablar del próximo tema del lunes aquí en Diálogos en Confianza. Estaremos hablando acerca de el uso y abuso de los antibióticos. Y esto creo que nos puede sonar familiar. ¿Por qué? Porque para algunas enfermedades, para algunos malestares, inmediatamente puede salir alguna persona que tiene ciertos conocimientos y dice, no, tómate esto, no, mejor tómate tal dosis, no, cámbiala, lo que pasa es que te está haciendo daño y no tiene el conocimiento necesario para poder recetar evidentemente un antibiótico. Y los antibióticos efectivamente han salvado muchísimas vidas, pero también pueden afectar la vida de muchísimas personas si estas no se toman con la moderación o la indicación adecuada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No te pierdas entonces el programa del próximo lunes, donde te diremos cuáles son los beneficios, pero también las consecuencias del abuso de los antibióticos. Vamos a ver a continuación la siguiente cápsula. Las clínicas integrales para el tratamiento de la obesidad son muy importantes porque pretenden darle como su nombre lo dice, un tratamiento integral al paciente obeso. Y cuando hablamos de integralidad, estamos hablando de que se ha manejado por un equipo multidisciplinario, que incluye un médico,
una nutrióloga, psicólogo, activador físico y cualquier otro personaje del área de la salud que necesite colaborar de alguna forma para resolver ese problema. Existe un movimiento a nivel mundial de preocupación muy importante por resolver el problema de la obesidad, porque actualmente existen alrededor de 625 millones de personas obesas. Y aquí en nuestro país el 72% de la población padece sobrepeso u obesidad. Y particularmente en el norte del país, y nuestro estado no es la excepción, pues ocupamos uno de los lugares más prevalentes en el problema de obesidad. Nosotros tuvimos, por iniciativa del director general de nuestro hospital, el crear una clínica de obesidad para tratar de ayudar a nuestra población específicamente de la ciudad. Yo pertenezco al estado de Coahuila, está aquí en la franja norte del país. Y bueno, todos los estados norteños ocupamos los primeros lugares de obesidad en el país. En el caso concreto de nuestro hospital, nosotros ya tenemos trabajando aproximadamente unos 6 meses en la estructuración de nuestra clínica. Estamos construyendo una sección del hospital, la estamos dedicando a la construcción de una clínica específica de obesidad. ¿Cuál es la situación? Que está ubicada en una zona del hospital en donde el paciente puede acceder con mucha facilidad. Es una zona con espacios amplios. El paciente puede subir por elevador, no tiene que hacer el esfuerzo de hacerlo por escaleras. Y se trata de construir un área en donde existan consultorios que estén integrados en una misma zona, de tal forma que vamos a tener consultorio para el médico general, para el médico especialista, para el psicólogo y para el nutriólogo, con la ventaja de que aparte ahí en el hospital tenemos un área de medicina física en donde le podemos ayudar a nuestro paciente a que se empiece a reactivar físicamente. La visión de nuestro director general es esa, que nosotros formemos una clínica modelo, una clínica que se maneje con todos los estándares de calidad que debe tener. De hecho, estamos por recibir equipamiento específico para esa clínica, como son básculas con estadímetro electrónicas, que son capaces de resistir pesos superiores a las de las básculas convencionales, y una vez puesta en operación, poder brindar el servicio primero en la ciudad y posteriormente ofrecerlo al resto del estado. Bueno, quiero compartirles que todo este material y de las y los especialistas que hemos estado viendo se debe al Congreso Nacional que se realizó en el estado de Puebla del asunto para la prevención, bueno, sobre todo el manejo integral para la obesidad, que se llevó a cabo hace algunos días, y entonces le agradecemos a todas las personas que participaron de diversos estados de la República Mexicana. Y ahora quiero leerles algunas llamadas para ya ir a las respuestas precisamente de todas las inquietudes. Andrea nos dice, desde el 8 de agosto me metí al gimnasio porque tengo una obesidad grado 1. He faltado 2 o 3 veces nada más y hasta ahora, 20 de enero, he bajado solo 3 kilogramos y pocas tallas. Me he resistido a tomar medicamentos. A veces tienes la voluntad de hacer ejercicio, pero cuando ves resultados, cuando no ves resultados, te da para abajo. Quiero saber qué es lo que pasa. ¿Tengo que tomar cápsulas o es mental? Y por eso no he logrado bajar. Me gustaría que hablaran sobre la abdominoplastía inmediatamente después de la cesárea. ¿Realmente es recomendada por doctores? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Es buena o no? Un anónimo nos dice, pesaba 65 kilogramos y bajé a 54, pero los niveles de triglicéridos no bajaron. ¿A qué se debe? ¿Puede ser más peligroso incluso? Rosario, quiero ver un programa sobre los ejercicios que pueden hacer las personas de la tercera edad. No te lo pierdas porque ya hemos hecho aquí en Diálogos en Confianza. Incluso el yoga o la yoga es una actividad muy recomendada y de hecho por testimonio de algunas personas es increíble lo que podemos hacer y lo que nuestro cuerpo, independientemente de la edad que tenga, puede alcanzar. Y el Tai Chi lo sacamos también en ese programa. El Tai Chi, sí, por supuesto, también, desde luego. Señora Álvarez nos pregunta, ¿qué tan buenas son las cirugías de la reducción de estómago para el peso? ¿Qué tan confiables son? Y felicidades por el gran programa que están haciendo. Muchas gracias. Antonio Díaz, a la señorita especialista en deportes, Fabiola Núñez Zurita,
Yo desde niño estuve muy acostumbrado al ejercicio, atletismo, básquet, pero ahora escucho que los adultos mayores tenemos que tener menos actividad físico-atlética. En mi caso tengo 69 años. Puedo seguir haciéndolo, por lo regular practico frontón con raquetas y trato de correr de 5 a 6 kilómetros por semana. ¿Está bien este ejercicio o debo hacer otro tipo de ejercicio? Teresa Salgado Hernández, ¿es verdad que el mejor cereal es la avena o cuál recomiendan ustedes? Un anónimo nos pregunta, ¿es considerado el bypass como una opción para contrarrestar la obesidad? Pepe Romero, siempre hay que comer de todos los grupos del plato del buen comer, hasta el picante es benéfico. Esa es la base de toda buena salud. Hay personas que dicen, no me alcanza para frutas, pero sí les alcanza para echarse sus taquitos, ¿verdad? Entonces hay que distribuir mejor el dinero. Señor Rubí, la obesidad no es una enfermedad, es culpa de cada quien, pues comemos lo que no tenemos que comer. Hay ciertas cantidades de calorías que deben ser consumidas por cada persona, pero no nos atascamos de hamburguesas, de tortillas, de todo eso. Hay que comer a ciertas horas y hacer ejercicio. A mí me dio diabetes hace años y tuve que aprender a comer. Ahora mi organismo es como el de un joven de 35 años, pero eso después de vivir ciertas consecuencias. Nos dice Sandalio, mantienen obesa a la población con comida chatarra, comida rápida como la fast food, etcétera, porque así se enferma y así comprarán medicamentos. Recuerden que un paciente curado es un cliente perdido. La obesidad es consecuencia de los estereotipos sociales del consumo de los alimentos. Nos dice también José, nadie sabía de la ley de carbohidratos que no quema tu cuerpo, que no vuelve o se convierte en grasa, como el tocino, por ejemplo. Nos dice Saide, ¿qué opinan de tomar metformina para bajar de peso? Si es bueno. Gracias y saludos. Alonso Delgadillo nos dice, los deportes también fomentan la convivencia y la disciplina. El deporte es algo muy importante en las niñas y los niños, ya que desde chicos se tendrá una educación deportiva y se sabrá cuándo tienen que hacer ejercicios y los límites con la comida. Saludos y de verdad les amo a todos. Muchísimas gracias. Creo que también este comentario es bien importante porque no solamente, a ver, así como de pronto puede haber, vemos a nuestra prima, tía bajar de peso y es la pregunta curiosa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dieta estás haciendo? Y nos la pasan. Las dietas no son diseñadas para todas las personas, están específicamente diseñadas para nuestra estatura, para nuestro género, para nuestra edad, para nuestro peso, para la grasa, para un montón de factores que tienen que tomarse en cuenta. Pero esta plática, estos intereses también nos pueden acercar a las demás personas. Claro. Porque es una forma de convivir y creo que entonces si tenemos la información podemos decir, ve con tu nutriólogo, pero también sirve platicar y entender que es una enfermedad y que entonces nos puede o nos debe ayudar alguien más, porque solos o solas no nos vamos a curar, ¿no? Ese es un punto importante que mencionaba un comentario de que la obesidad no era una enfermedad. Creo que eso debe de quedar muy claro. El sobrepeso y la obesidad es una enfermedad como tal, que se debe de tratar como las demás enfermedades y que debe de ser tratada por especialistas. Si nosotros no tratamos la obesidad o el sobrepeso, vamos a tener complicaciones como presión arterial alta, diabetes, acumulación de grasa en el hígado o en algunos otros órganos que estamos viendo que también están acumulando grasa. Y estas complicaciones, aparte de otras, ansiedad, depresión, problemas ortopédicos, desviación, escoliosis, las rodillas en los niños pues empiezan a deformar. Muchas complicaciones que si no son tratadas a tiempo, pues vamos a tener otras enfermedades agregadas. Y estas enfermedades o estas complicaciones se están presentando a edades muy tempranas. De verdad, en los niños ya tenemos este tipo de complicaciones que lo que estamos viendo es que son más agresivas, no son como en las generaciones anteriores que se presentaban hasta que teníamos 30, 40 años o más adelante. No, estas enfermedades o estas complicaciones las están presentando niños de pequeñas edades muy, muy pequeños. Entonces es importante tratarlas a tiempo porque también no sabemos en los adultos
hasta qué gravedad van a llegar estas complicaciones y cómo se van a tratar después. Vamos a tratarles de dar respuesta a todas las preguntas que han sacado. Les pido especialistas si les contestamos en breve a los pacientes. Yo era esbelta hasta que me embaracé y he tenido subidas y bajadas múltiples veces. Las dietas no me sirven, vivo a dieta. ¿Qué hago? Pues más bien, más que vivir a dieta, es aprender a alimentarse adecuadamente y tener paciencia. Cuando una mujer se embaraza, en lo que llega a recuperar su organismo, toda la cuestión fisiológica, tarda unos meses, pero la mujer que da leche materna, que amamanta, baja mucho más rápido de peso y el alimentarse adecuadamente, ella no tiene por qué comer alimentos grasosos o con azúcares a libre demanda, sino alimentarse adecuadamente y tener paciencia y hacerlo estilo de vida. Ok. Alguien comentó, y es importante que primero hay que sanar emocionalmente, ya lo hablamos. El plato y la jarra del buen comer son muy buenos, pero también lo tienen que aplicar los padres, estamos de acuerdo. Yo tengo Ahí nada más te quiero mencionar, tenemos que reformarlo nosotros los nutriólogos ante la realidad nacional. Y está en ese paso la Secretaría. Ok. Tengo 20 kilos de sobrepeso con hernias en la columna y no puedo hacer ejercicio. Uso productos naturistas. ¿Qué hago para bajar de peso? ¿Algún ejercicio ha de poder hacer? Porque hay muchísima gente con hernias que pueden hacer ejercicio. No sé si sea caminar, nadar. Digo, hay miles afortunadamente de tipos de ejercicio. ¿Qué le recomendamos de los productos naturistas? ¿Y qué más puede hacer? Bueno, de entrada, que el ejercicio por sí solo, como ya lo habíamos comentado, no va a ser la magia, que necesitaría primero también acudir con un especialista en nutrición para que le oriente al respecto, que con respecto al ejercicio siempre hay ejercicios efectivamente. En el caso de los pacientes, si hay un problema muy severo de columna, podemos hacer natación. Es uno de los ejercicios más indicados en el sentido de que el agua carga el peso, entonces realmente es un ejercicio de menor impacto que va a tener muchos beneficios en su caso. Y bueno, lo que ya habíamos dicho de la parte naturista, yo en lo personal le recomendaría que antes de suplementarse mejor buscara un estilo de vida saludable para tener una bajada de peso gradual. Tengo un adolescente obeso que no me hace ningún caso y no sé cómo manejarlo. ¿Qué le podemos recomendar? Yo lo que le recomiendo es que sí lo lleve con los médicos adecuados o con especialistas. En este caso pueden acudir al Hospital General, a la Clínica de Obesidad Infantil, para darles un manejo multidisciplinario. Perfecto. Ok, ojalá y dieran clases de nutrición en el kinder y en secundaria y en prepa y en primaria y en todos lados, estoy de acuerdo. Y bueno, la SEP está tratando de incluir un capítulo de nutrición ya en sus libros. Qué bueno. La industria se aprovecha de nuestros hábitos, sí, pero nosotros también tenemos libre albedrío, o como se diga, libre albedrío para poder hacer elecciones adecuadas. ¿Qué hago para que mis hijos no coman porquerías? Ya lo hemos comentado a lo largo del programa, pero ¿qué les sugieren? No las compren. No las compren. No tener y no las en casa. consumas tú tampoco. Exactamente. ¿Los nutricéuticos funcionan? Ni siquiera sé qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? Nutricéuticos. ¿Quién sabe? Pero ningún especialista, que nosotros no, pero los especialistas de aquí de sobrepeso lo conocen, entonces aguas con eso. Voy al gym, bajo poco a poco, pero debo de utilizar medicamentos que me ayuden. ¿Cuándo se usan medicamentos para ayudar a bajar de peso? Buena pregunta. Bueno, los medicamentos están indicados después que se hayan hecho los cambios tanto de la alimentación como la actividad física y son medicamentos que tienen que ser recetados por un especialista después de que el paciente haya sido evaluado multidisciplinariamente. Hay diferentes tipos de medicamentos, diferentes acciones de medicamentos, entonces por eso de autorrecetarse, número uno, no hay que hacerlo. Y que se pasen medicamentos entre ellos. Que se pasen de medicamentos entre, oye, ya me pasé la dieta y tómate este medicamento porque a mí me funcionó. Mencionaban otra pregunta que si la metformina funciona para bajar de peso. La metformina es un muy excelente medicamento, pero tiene indicaciones muy precisas. Entonces, y peligrosas también, los efectos colaterales. Y dentro de ellos es también un medicamento que se utiliza como coadyuvante en la pérdida de peso, pero no es un medicamento que de inicio se use para pérdida de peso. Y ningún medicamento es magia. Y ningún medicamento es mágico. ¿La abdominoplastía se debe de hacer ayuda? No, la abdominoplastía no es para bajar de peso. No es una cirugía que esté diseñada para bajar de peso. Ok. Tengo los triglicéridos elevados a pesar de que he bajado mucho de peso. ¿Por qué es esto? Esto es porque tienes una hipertrigliceridemia probablemente familiar. Muchas veces ves gente delgada que tiene los lípidos, es decir, las grasas elevadas. Claro que el sobrepeso es peor para esto porque se agrega otro factor de riesgo. Pero existen diferentes hiperlipidemias, ya hemos platicado de ellas cuando hablamos del perfil de lípidos.
Y muchas de ellas son que aunque estés delgado y hagas ejercicio, puedas tener una alteración en el metabolismo de los lípidos y se eleven. Para esto te tienes que tratar. Sobre todo los triglicéridos se pueden asociar a problemas pancreáticos. Ten mucho cuidado. ¿Cuándo se lleva a cabo una cirugía bariátrica? ¿Es buena? ¿Por qué rebotan tanto? ¿De qué se trata? Mira, la cirugía bariátrica es hoy por hoy el tratamiento más eficaz para la obesidad. ¿Obesidad de qué grado? Obesidad. Ahora, mira, la indicación de cirugía bariátrica está a partir de la obesidad grado 2, que es índice de masa corporal de 35, acompañado de algún tipo de comorbilidad, o arriba de 40. Comorbilidad es una enfermedad asociada. Enfermedad asociada. O arriba de 40 sin ningún tipo de enfermedad. Ahora, ya hay posicionamientos y políticas en relación a los pacientes que tienen entre 30 y 35 de índice de masa corporal. También pueden ser candidatos, sobre todo si estos pacientes son diabéticos, son candidatos para hacer una cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica ha cambiado en los últimos años. Es una cirugía segura. Ha habido muchas innovaciones tecnológicas alrededor de los procedimientos quirúrgicos. Se han dejado de hacer unos y ahora se hacen otros. Por ejemplo, la gastrectomía vertical en el mundo o la manga gástrica en el mundo es la que más se hace actualmente, seguida del bypass gástrico. Son procedimientos que van a provocar un cambio en el metabolismo, en el cuerpo, la forma en cómo procesamos los alimentos, que llevan a perder peso de forma muy rápida, pero tampoco son soluciones mágicas. Esto viene acompañado de todo de un manejo multidisciplinario. Yo le digo a los pacientes que la cirugía bariátrica es un eslabón en una cadena de tratamiento. No es la solución mágica. Hay pacientes que hacen la cirugía bariátrica, no llevan un seguimiento, no hacen los cambios en el estilo de vida que se tiene que hacer y finalmente llevan a algún tipo de reganancia de peso. Entonces, antes de considerar una cirugía bariátrica, pues hay que pensar si estamos dispuestos a ser evaluados integralmente y a someternos a un tratamiento integral. Yo creo que esto es muy importante porque muchos rebotan, no suben de peso justo por eso, porque creen que es magia, me operan y ya puedo seguirme dando mis atracones y comiendo lo que me dé la gana. No, tienes que volver a aprender a comer, los educan. Es más, hay una valoración psicológica antes de la cirugía, o debería de haber, porque en muchos lugares no la hacen, y ellos, los especialistas en salud mental, deciden si es un buen candidato o no. Yo conozco casos muy cercanos de alguien que se brincó todo esto, se fue a operar, y estamos otra vez igual que al principio, después de un dineral de operación, etcétera. Un adulto de 69 años que juega frontón y corre, ¿lo puede seguir haciendo? Por supuesto que sí. Okay. De hecho, es lo más recomendable. Un paciente mayor debe hacer, cualquier persona debería hacer ejercicio. La recomendación, eso sí, es que en pacientes en etapas críticas de la vida, embarazadas, pacientes ancianos, niños o pacientes con ciertas enfermedades, y bueno, en general todos los pacientes que quieran hacer ejercicio de cero, la recomendación es que se valoren por un médico del deporte que pueda darles las indicaciones y la prescripción adecuada. ¿Es verdad que la avena es el mejor de los cereales? Pues es bueno, ¿no? Es un cereal integral, pero yo no sabría cuál es el mejor. Yo digo que es la tortilla. Y lo que no sé si te refieres a esto, más bien evita maíz. Los cereales de caja. Exacto. Más bien, y come cereales naturales. Integrales. Ok. ¿Cuándo tomar anorexígenos y termogénicos? Híjole, volvemos a lo mismo. Eso Nunca, dijeron, fue la primera respuesta. De inicio no. Estos medicamentos tienen que ser recetados por médicos especialistas después de una valoración integral para que se le den al paciente que realmente lo necesite. No estemos buscando, ya hemos hablado de cuáles son las causas, cuál es el tratamiento, no estemos buscando ni la pildorita mágica ni la cirugía mágica. Es un cambio que tenemos que hacer integral. Es que esto ocurre muchísimo, yo lo veo mucho en el consultorio, que ya fui con tal doctor o un coach que estudió medicina y subespecialidad en 2 meses, y me dijo ya lo que tengo que hacer y les dan suplementos de magnesio y les dan laxantes y acaba siendo peor porque ya no saben ni por dónde sacar hilo para desenredar toda la maraña que han hecho con el metabolismo de los pacientes. Entonces, la conclusión del programa es ir con especialistas. Sí hay manera de controlarle esto. Lo más importante, que fue lo que se dijo al principio, es la prevención. Es la prevención. ¿Y cómo podemos prevenir? Por más que todas las industrias, vamos a pensar en una caricatura, las industrias nos quieren mantener obesos para que siga habiendo enfermos de estas teorías de conspiración. Bueno, pero yo tengo todo derecho a decir, no, pues yo no quiero ser obeso. No quiero ser obeso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver cómo está mi cabeza,
primero vamos a ver cómo anda mi cabeza, qué traigo ahí atorado, qué estoy compensando con comida y por qué no aprendo a comer rico, sano y adecuadamente y combinarlo con hacer ejercicio, que es lo natural. Lo natural es que no tengamos sobrepeso. Yo creo que es a donde deberíamos de tirarle. Nada más hay que tener información y evitar lo que nos haga daño, aunque sepa rico. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que hemos dado un buen programa. ¿Cómo viste, Oscar? Sí, yo creo que mucha información, qué importante, ojalá lo puedan compartir con todos sus familiares y todas las personas que conocen para que les llegue a más personas esta información. Y les agradecemos a quienes se comunicaron a través de las redes sociales. Y a todo el público que estuvo aquí con nosotros del día de hoy, muchas gracias. Corran la voz allá por sus casas. Y a ustedes, muchísimas gracias en casa que nos ven todos los lunes. Aquí estamos para ustedes. Espero les haya funcionado la información. Recuerden que en nuestras redes sociales va a estar el programa pronto y están ya todas las cápsulas y los datos de nuestros especialistas. Nos vemos a la próxima. Esto fue Diálogos en Confianza.